Muy buenas días, soy Rocío y hoy vamos a estar con la asignatura de Organizaciones, Psicología de las Organizaciones, una asignatura de tercero del segundo cuatrimestre. Es una de las de tercero de las más fáciles y me la he cogido para hacerla en primero y quitarme más o menos un poco las más facilillas. También por el tema que os comenté de la beca. Pues empezamos con el resumen y diciendo lo más importante que hay que estudiarse del tema 1 de organizaciones. El punto 1 habla de las dificultades derivadas del estudio de las organizaciones. Hablamos de que en el estudio de las organizaciones hay una dificultad debido a organizaciones que son, las organizaciones son formaciones sociales complejas, una definición consensuada y la evolución de la psicología de las organizaciones, que hablamos que es complicado llegar a un acuerdo, ¿no? Hablamos de Porter, Lauer y Hackman y sus características, o sea, son los autores más importantes y sus características pues habla de que son, las organizaciones son compuestas por individuos y grupos, una composición, persiguen fines y objetivos específicos, unos fines para llegar a una supervivencia, funciones diferenciadas como funciones de roles y pertenencia a grupos, una permanencia temporal, también quieren estas organizaciones, y que están dirigidas y coordinadas racionalmente, ¿no? Respecto a su composición, la pertenencia a una organización es algo que se otorga de forma explícita. La identidad social habla de grupal y organizacional y predomina sobre la personal, ¿no? Una tendencia a describirse y comportarse en función del grupo. Punto 2, respecto a los fines que hemos hablado, un fin común a la mayoría de las organizaciones es su supervivencia, también lo hemos hablado ya, y la pertenencia en el tiempo. Respecto a las funciones diferentes, derivan en primer lugar los distintos roles y en segundo lugar por la pertenencia a distintos grupos. La diferenciación en este caso pues necesita una dirección y una coordinación, eso es importante, y presenta una serie de problemas. Estos problemas pues es que es muy difícil de definir qué es una meta. Los miembros pueden desconocer tales metas, algunos miembros pueden conocer esas metas y pueden o no compartirlas. Luego una cosa súper importante que son las características de la organización postmoderna, que es un cuadrito que es muy importante para estudiarlo y que habla de una estructura descentralizada, de un modelo distribuido en torno a una red interna, una comunicación electrónica, ¿no? Hablamos aquí. Las organizaciones laterales basadas en la comunicación y procesos abiertos de toma de decisiones, un conocimiento experto, ¿no? Hablamos aquí. La división del trabajo informal y flexible, su objetivo se articula en torno a la información, la prestación de servicios y la producción automatizada. Luego vamos a hablar del empleo de las metáforas. El empleo de las metáforas, pues hay unas metáforas y son las siguientes. La organización como máquina, vamos a conocer a las organizaciones como máquina, y esto quiere decir que los seres humanos se adaptan a ella, ¿no? A la organización. Como una organización como organismo, que es un organismo vivo y que nacen, crecen, se desarrollan, declivan y mueren, ¿no? Una organización como cerebro, esto es que es racional, como sistema político y de dominación, es un sistema de poder, vamos. Como prisión psicológica, aquí hablamos de como un conjunto de mitos y temores, o como flujo de cambio, un sistema generativo que se desarrolla, crece y se regenera, un sistema complejo que predomina procesos de carácter no lineal, fenómenos autoorganizativos, etc. También ahora vamos a hablar de la dirección científica del trabajo de Taylor. Vamos a hablar de este autor, que el objetivo de la dirección científica era pues hacer un análisis desarrollado de los puestos de trabajo, descomponiéndolos en componentes mínimos. Las principales prescripciones las principales prescripciones de Taylor fueron 3. 1. Utilizar estudios de tiempo y movimientos para encontrar el mejor método, que era analizar y normalizar las actividades. 2. Proporcionar al obrero un incentivo por realizar el trabajo según el mejor método y a buen ritmo. Y 3. Utilizar expertos para planificar y analizar el trabajo, dejando las tareas de realización al trabajador. Encajar cada tarea en la gran máquina organizacional. Taylor separó la planificación y el diseño del trabajo de la ejecución del mismo. Diferenció a los trabajadores en cerebro, ingenieros, y a las manos a la fuerza de energía, ¿vale? Vamos a hablar de la aproximación universalista de Fayol.
este trabajo desde la cima de la jerarquía industrial hacia abajo y representan formas complementarias para buscar la eficacia organizacional. Como directivo identificó 5 grandes categorías o funciones en las que se podría agrupar la actividad de los directivos, que eran planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar. Buscaba realmente un modelo organizado jerárquicamente, un mando y una buena comunicación, ¿no? Y ahora vamos a hablar de uno de los principios organizativos, que eran 13. El primero, una unidad de mando, recibir órdenes, una cadena de mando, que haya una cadena de mando, una amplitud de control, esto quiere decir el número de personas dependientes de un superior, un staff en línea, eso es un personal de apoyo, que haya iniciativa, una división del trabajo, esto quiere decir que es necesaria para conseguir las metas, la autoridad y responsabilidad, es decir, dar órdenes y ser obedecido, la centralización de la autoridad, una disciplina, ¿no? Que haya una obediencia, que haya una aplicación, que haya una energía y un comportamiento bueno. Hablábamos de la equidad, que es la justicia y distribución correcta de las pagas. Hablamos de la estabilidad de la plantilla, tienen que ser estables. Un espíritu colectivo. Y el último, subordinar los intereses individuales al interés general. Bien, ahora vamos a hablar de la tradición burocrática de Weber, que hablamos que es el primer modelo teórico que ofrece una visión estructural, ¿no? A nivel global realmente. Y hay unas características de la organización burocrática, que son que las actividades están agrupadas por áreas y constituyen las actividades requeridas para el individuo que ocupa la posición. Las posiciones están organizadas jerárquicamente, es decir, el jefe es el responsable para su jefe de su propia conducta y de los subordinados, ¿no? El poder legítimo, que es la autoridad sobre los subordinados, siempre está ahí presente. Luego que las actividades están guiadas por la cohesión de un sistema de reglas, una formalización y una estandarización, ¿no? Que regula la armonización de unas actividades en otras. La conducta del individuo es formal e impersonal, sin odio y sin pasión. Esto asegura que los individuos son tratados justa y razonadamente, ¿vale? Luego vamos a hablar de, bueno, nos queda una última, que es el trabajo, que es en una burocracia, ¿no? El trabajo pues se basa en cualificaciones técnicas y profesionales. Hay reglas para la contratación y para el despido. Hay unas limitaciones en la metáfora de las organizaciones como máquinas, ¿vale? Y hablamos de que persiguen el control y el orden interno para lograr el máximo rendimiento. Para la consecución de este objetivo parten de la relacionalidad, que es mecánica o burocrática, en el comportamiento de los individuos y de las organizaciones. Estas concepciones de la organización constituyen propuestas o tipos ideales de organización y no como son en la realidad. Vale, algo importante, vamos a hablar de la organización como máquina y los problemas que hay dentro. Esto es importante. Los problemas que hay pues son dificultades para adaptarse al cambio de circunstancias, pueden dar lugar a una burocracia sin límites, pueden tener efectos sobre los empleados, ¿vale? Pueden tener consecuencias no previstas y no deseables, sobre todo en los que están abajo, ¿no? En la escala jerárquica. El apego a las normas y el procedimiento impide la iniciativa y la creatividad y el máximo aprovechamiento de los recursos humanos. Y el exceso de control que puede generar descontrol debido a la confusión que se puede generar. El contexto, ya hemos acabado los problemas y ahora vamos a hablar un poco del contexto, que dice que hay una existencia en el mercado laboral, ¿no? Que se desarrolla de las tecnologías o del entorno dinámico que tenemos ahora e incierto. Si se admite esta última metáfora, el papel de la psicología se limitaría a la selección de personal y en todo caso de la motivación. Es decir, la psicología se limitaría a una especie de operación de mantenimiento de la maquinaria humana, ¿no? Hablamos de que como que el ser humano es una máquina, no un robot. Hay unos aspectos motivacionales de Taylor que son como recompensas, ¿no? El papel de Fayol era resolver los problemas organizativos. Bien, otro punto que es el desarrollo de la psicología de las organizaciones. En el punto 1 vamos a hablar del enfoque de las diferencias individuales. Aquí hablamos de que las actitudes, la personalidad, los valores o las aptitudes de Cattell y Musterberg, que son los protagonistas de este enfoque. Cattell primero dice que la psicología de las capacidades humanas en sus aspectos diferentes, ¿no? Las personas poseen habilidades diferenciadas que se desarrollarán mejor unas tareas que son desarrolladas en unas tareas mejor que en otras, en función de estas variables que ellos poseen, ¿no? Y Musterberg habla que, es el fundador de la psicología industrial, esto es muy importante, y está interesado en la aplicación del método experimental, importante. Musterberg, psicología industrial, método experimental, ¿vale? Al estudio de
los individuos, ¿no? De las diferencias individuales. Mayer y Cathcart introdujeron la fatiga, diferenciándola de monotonía, y señalaban que la necesidad de incluir el factor humano en el estudio de las organizaciones. O sea, quisieron separar fatiga de la fatiga de monotonía o de la fatiga de me estoy cansado, ¿no? El enfoque grupal, que es un segundo enfoque, hablamos de Elton Mayo, que dice que, bueno, que es la escuela de las relaciones humanas, ¿no? Puso de manifiesto la importancia de la interacción, la cohesión moral o los sentimientos de pertenencia que se producen dentro de la organización. El problema de la dirección, en este caso, pues son necesarios nuevos métodos para conseguir una élite administrativa, siendo habilidades primordiales el liderazgo o el counseling, que es el apoyo. Counseling es apoyo. Los miembros del Instituto Tavistock, ¿vale? De Relaciones Humanas, acuñaron el concepto de sistemas sociotécnicos referidos a cambios técnicos en la minería del carbón de Inglaterra. Hablamos de un efecto que se llama efecto Hawthorne, que es la mejora de los resultados simplemente por formar parte de una investigación. Punto 3 habla de la aproximación motivacional. Aquí pues hablamos de un encaje, ¿no? De un ajuste entre las necesidades, en los deseos, las expectativas de las personas que trabajan. Y hay dos grupos de autores. El primer grupo de autores habla de la necesidad de integrar las necesidades de la organización con la de su individuo, ¿no? Y hay tres autores, que los más importantes: Maslow, Alderfer y MacGregor. El primero, Maslow, habla de una jerarquía de necesidades, una motivación para satisfacer las necesidades con orden jerárquico, ¿no? Y habla primero de las necesidades fisiológicas, en segundo lugar de la seguridad, en tercer lugar de la afiliación y en cuarto lugar del ego y la autoestima. Y en quinto lugar la autorrealización. Habla de una motivación del personal, que es conocer el nivel de satisfacción de los empleados y establecer unas recompensas, ¿no? Alderfer pues habla de la teoría de la existencia, relación y crecimiento, y hay tres tipos de necesidades. Él decía que había una necesidad que era la existencia, que es la fisiológica y la de seguridad. La segunda, la relación, que son las sociales, ¿no? Y la tercera, el crecimiento, que habla de la estima y las relaciones personales. Y MacGregor, pues, es el que integra todo, ¿no? Y habla de una teoría X, ¿no? Que es la tradicional de la organización con características mecanicistas. La segunda es una teoría Y, más humanista y una visión más positiva de la persona. Y la tercera, una jerarquía de Maslow en tres niveles, las que hemos hablado antes: la necesidad, la social, la autorrealización, ¿vale? La ambigüedad del concepto, que hace que la posibilidad de negociación empírica sea remota. El segundo grupo de autores habla de expectativas subjetivas, ¿no? Y dice que la gente está motivada a actuar, la motivación de las personas de hacer una tarea está determinada por el valor que otorgan al resultado de su esfuerzo. Es decir, la valencia por la experiencia ayuda a conseguir una meta, ¿vale? La primera formulación de un modelo de valencias, pues son expectativas para la motivación, que se debe a Vroom, con V-R-O-O-M. La aproximación cognitiva: pienso y después decido. Es esencial conocer cómo las organizaciones aprenden, toman decisiones o generan interpretaciones compartidas, ¿no? Y hablamos de Barnard, que habla de los sistemas de actividades conscientemente, coordinadas y dirigidas a la realización de fines colectivos. Habla de la teoría de la decisión, que dice que seguidores de esta teoría son Herbert Simon, James March y Richard Thiel, que se centran en el individuo como un ser con racionalidad limitada, porque intervienen elementos subjetivos y motivacionales. Las organizaciones hay que diseñarlas, esto es importante. Algunos autores han destacado que las organizaciones son artificiales, han enfatizado los aspectos sociales de la cognición. Dicen, es un cuerpo de pensamiento pensado por los pensadores que piensan. Wake dice que las organizaciones existen sobre todo en la mente, y el papel de los gestores consiste en administrar mitos, símbolos e imágenes, ¿vale? También habla de la representación cognitiva, formada por un conjunto estructurado de creencias, ¿no?, comunes compartidas por los miembros, un enfoque constructivista. Ahora vamos a hablar, el punto 5 habla del papel de las emociones, que dice que las emociones y las cogniciones se encuentran entrelazadas. El trabajo emocional de Hochschild es muy importante, que lo dijo él, y hay que saber qué es trabajo emocional, ¿no? Habla de una organización como sistemas complejos, que dice que la teoría general de sistemas de von Bertalanffy, y hay dos tipos de teorías: las teorías de contingencia, que es según el entorno, y el modelo de las organizaciones como sistemas abiertos. Y en la actualidad consideraron las organizaciones como sistemas complejos. Un sistema es un conjunto de unidades o elementos
que interaccionan entre sí y realizan alguna actividad en común. La teoría general de sistemas, pues vamos a hablar de 4 sistemas, ¿no? 1, que necesitan importar una energía de distintas frentes del entorno. 2, que las organizaciones hacen una reorganización cuando creando nuevos proyectos, entrenando personas, procesando materiales, etc. 3, que existen, que entregan algún producto al entorno y aportan ideas, productos, materiales, etcétera, que modifican el entorno en alguna medida. Y 4, los productos que se entregan al ambiente influyen en la disponibilidad de recursos para reiniciar el ciclo de la actividad. El mérito principal, bueno, ya esto acaba, ¿no? Los sistemas, y hablamos de que el mérito principal del modelo de sistemas pone de manifiesto la unión entre los cambios entre las relaciones entre los individuos y la organización, y entre la organización y su ambiente. Se desarrollan distintos modelos de contingencia y cada tipo de organización será más eficaz en un determinado entorno. Burns y Stalker dice que las organizaciones más orgánicas se adaptan mejor en entornos más inestables y que las mecánicas en ambientes más estables. La teoría del caos dice que es un desorden en apariencia y no es al azar. Y de complejidad supone un nuevo desarrollo, ¿no? Los sistemas complejos se caracterizan porque su comportamiento es impredecible, porque son sistemas irregulares, ¿no? Y cualquier mínima variación puede afectar a la totalidad del sistema. Stacey dice que la naturaleza nos enseña que el éxito viene tanto de la estabilidad como de la inestabilidad. El modelo de estudio de la psicología de la organización. Habla de que hay una concepción mecanicista de la organización que es inadecuada. La organización es un sistema social que no sigue las leyes de mecánica o económica. El comportamiento de la propia organización es objeto de disciplina, es decir, hay un nivel macroscópico que contempla la organización en su globalidad como unidad de análisis. La conducta organizacional es fruto de interacciones entre personas y organización. Bidireccional. Personas y organización. Bidireccional. Lo psicosocial articula lo estructural organizacional con lo individual, que son procesos en los que participan individuos, grupos y organizaciones que no pueden decidirse a ninguno de los niveles. La organización impone su cultura, normas y prohibiciones a los individuos, que no pueden hacer todo lo que quisieran, ¿entendéis? Son fenómenos psicosociales, es decir, que afectan a niveles inferiores, ¿no? Desde una aproximación. Lo psicosocial de Stats, que dice 3 rasgos, ¿vale? 1, que hay grupos de identidad social, que es el sentido de la pertenencia. 2, que rasgos por coordinación, que tiene que ser ordenada y estructurada. Y 3, orientada hacia un resultado. Eso tiene que ser la psicología de la organización. La psicología de las organizaciones estudia el comportamiento desde una perspectiva psicosocial, y hay 2 aspectos macro, que son estructura y recursos, etcétera, y los aspectos micro, que es la personalidad, los antecedentes, etcétera, ¿no? Mundate habla de que el objeto de la psicología es estudiar las interacciones entre personas y organización, que constituyen y se transforman, ¿no? Construyen y se transforman mutuamente, y trata de describir, explicar e intervenir. Describir, explicar e intervenir. Psicología de las organizaciones en Mundate. Hay unas disciplinas afines. Está la conducta de organización contra la psicología de las organizaciones, que dice que la psicología de las organizaciones se tiene que estudiar la sociología, el derecho, la economía, y la conducta organizacional. La psicología de las organizaciones estudia el nivel psicológico, y la conducta organizacional estudia la sociología, el derecho y la economía, ¿vale? Ahora vamos a hablar entre la conducta de la organización y la teoría de la organización. La conducta de la organización es una conducta de los individuos, y la teoría de la organización es una estructura, el proceso y resultado. Entre conducta de la organización y recursos humanos. La conducta de la organización estudia un énfasis más teórico, y los recursos humanos estudian un énfasis más en lo aplicado, ¿vale? En lo que ya está aplicado. La psicología del personal, pues, estudia relaciones entre personas y la organización. Son personas que son analizadas como empleados, ¿vale? La psicología ergonómica es la mejora de condiciones del ambiente físico y del trabajo, una evaluación de sistemas de distribución del espacio y, por ejemplo, afectos del entorno, ¿no? Luego nos queda la psicología del consumidor, que es la conducta del consumidor. La psicología económica, que es cómo la economía afecta a la conducta y cómo la conducta de las personas afecta a la economía.
Y la psicología del trabajo, que esta es la que hace, pues soluciona problemas para mejorar la calidad de vida laboral, habla de la jubilación, del tiempo libre, de los empleados, etc. Bueno, otro punto, el hoy, ¿no? Los temas de la actualidad. Hay unas tendencias emergentes que hablan de 4 puntos: la globalización de la economía y la sociedad, la implantación de nuevas tecnologías, el avance de la sociedad de información y los cambios demográficos. Estas transformaciones son de tal magnitud que demandan nuevos modelos teóricos, nuevas estrategias y nuevas tecnologías. Hay una serie de tendencias que es la aplicación de la teoría del caos y la complejidad, la aplicación de la teoría de la identidad social, es decir, la compartida con los demás, la psicología positiva, que da oportunidades de crecimiento, desarrollo, etc. El estudio del cambio, que es cuando ocurren las cosas y cómo cambian, ¿no? Una aproximación multinivel, que hay varios niveles. El entorno europeo, que habla de la salud laboral, la seguridad. La importancia de la investigación e intervención, la base científica disponible, ¿no? Que son las técnicas de diagnóstico que se hacen y demás. Vale, el punto 2 habla del metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? Pues según Glass, señala la diferencia entre análisis primario, que son un análisis original de datos directos desde un estudio, y el análisis secundario, que es un reanálisis de los datos de investigación, y metaanálisis, es decir, está descrito de forma rápida. Hay unas ventajas, tiene unas ventajas y son 3. La precisión, que es el tamaño del afecto y la significación estadística sobre la variabilidad del resultado. 2, la objetividad. Y 3, la replicabilidad, que son las características, que es la característica más importante. Luego tiene unas fases y vamos a estar con la primera, que es enunciar el problema y establecer las hipótesis. 2, establecer un procedimiento de recogida de información. 3, traducir a una métrica común los resultados de cada uno de los estudios que se influyen en la metaanálisis, que es el tamaño del efecto. 4, elaborar la base de datos. 5, análisis de datos. Y 6, la elaboración de un informe, ¿vale? En el punto 3 vamos a hablar de la investigación multinivel y acabamos. La investigación multinivel dice que para obtener una imagen global hace falta una perspectiva multinivel. Las acciones de los individuos se combinan para dar lugar a la conducta de sistemas supraindividuales, es decir, grupos, organizaciones, etc. Y como la conducta de sistemas supraindividuales, grupos y organizaciones, etc. Y como la conducta de tales sistemas influyen en la conducta de los individuos que la forman. Klein y Kolwowski dice que hay múltiples niveles combinando una perspectiva macro y micro, que ya hemos hablado de ellas, y que existe una formación de fenómenos emergentes que aparecen en niveles más elevados a partir de los niveles inferiores. Y hay unos conceptos, ¿no? En la aproximación multinivel. Está la unidad focal, que son los empleados, el departamento, una empresa, el nivel de medida, que es de donde se obtiene la información. El siguiente es el nivel de análisis, que es la asignación de los datos. Y el último, la investigación multinivel, la investigación que se hace a todos los niveles. Vale, pues hasta aquí el tema 1, es un poco largo, espero que os haya